La noche en que todo estuvo a punto de derrumbarse, yo estaba de pie en la cocina, con los documentos abiertos sobre la mesa y el sonido de un auto detenido frente a la casa. Las luces no se apagaban. Sentí, con una claridad que dolía, que si abría esa puerta en ese momento ya no habría marcha atrás. Pensé en el techo recién reforzado, en las paredes limpias, en la trampa perfecta. Y aún así, dudé. No por miedo, sino por la certeza de que algunas decisiones cambian el peso de una vida entera. Meses antes, la casa era otra cosa. Siempre digo la casa, pero en realidad hablo de todo lo que soy. Cuando heredé esta construcción vieja y obstinada, muchos me dijeron que lo sensato era venderla. Tenían argumentos sólidos, filtraciones, columnas fatigadas, un terreno que valía más que los muros que aún se mantenían en pie. Lo que nunca entendieron es que aquí no solo había ladrillos. Aquí estaba el olor del té de manzanilla de mi abuela cada tarde, el crujido exacto del tercer escalón, la sombra que se forma en el pasillo al atardecer. La casa me conocía mejor que nadie. El barrio ya no era el mismo. Donde antes había rejas bajas y árboles antiguos, ahora aparecían carteles brillantes y vallas metálicas, con nombres de constructoras impresos en letras seguras. Los fines de semana se oía el ruido de máquinas, golpes secos, promesas de departamentos modernos. La presión no venía con amenazas directas, sino con miradas largas, con preguntas casuales, con sobres informativos que aparecían en mi buzón sin remitente claro. Sabían esperar. Yo también. Guardaba los documentos en una carpeta azul, algo desgastada, dentro de un cajón que casi no se abría. Escrituras, planos antiguos, cartas notariales. No eran solo papeles, eran mi armadura. A veces los sacaba y los revisaba sin necesidad real, como quien comprueba que una herida ya cerró. Cada hoja tenía marcas del tiempo, firmas de otros que ya no estaban, fechas que me anclaban. Mientras los mantuviera conmigo, la casa seguía siendo mía, completa, inviolable. El deterioro avanzaba lento pero constante. Una grieta nueva en la pared del fondo, una humedad que insistía cerca del baño. No podía ignorarlo. Hacía reparaciones pequeñas. Contenía el daño como se contiene una verdad incómoda. Sabía que en algún punto tendría que tomar decisiones más grandes, pero todavía no. Todavía no. A veces salía al porche con una taza de café y observaba el movimiento del barrio. Gente que no era de aquí caminaba midiendo con los ojos, contando pasos, calculando espacios invisibles. Me miraban como si yo fuera parte del paisaje que planeaban borrar. Me preguntaba si entendían que esa casa no estaba vacía ni cansada, que resistía conmigo dentro. No era nostalgia lo que me ataba, era lealtad. Mi abuela solía decir que las casas eligen a quienes pueden sostenerlas. Yo había aceptado ese pacto sin saberlo, y no pensaba romperlo porque alguien hubiera decidido que el futuro debía verse distinto. Las noches eran distintas. El silencio amplificaba cada sonido, cada crujido. Lejos de asustarme, me tranquilizaba. Me recordaba que la casa seguía viva. A veces me sentaba en el suelo del salón, apoyada contra la pared, y cerraba los ojos. Imaginaba cómo habría sido todo si hubiese vendido, si hubiera aceptado alguna de esas ofertas irresistibles. Nunca lo hacía sin sentir una pérdida inmediata, casi física. El barrio podía cambiar. Los anuncios podían multiplicarse. Yo seguía aquí. Por eso, cuando alguien comenzó a interesarse en mí y en la casa con una atención demasiado precisa, no lo vi como una amenaza inmediata, sino como una señal de que el juego empezaba a moverse. Aún no sabía nombres ni intenciones claras. Solo sentía algo en el aire, una tensión nueva, como antes de una tormenta. Esa noche futura, con el auto detenido afuera y los papeles extendidos ante mí, comprendí que la casa no solo debía resistir, debía defenderse. Y yo iba a hacerlo con ella. Aunque el precio fuera mirar de frente decisiones que nadie había previsto, conocí a Mateo una mañana en que el grifo del patio decidió no cerrar más. El agua caía insistente, formando un charco que avanzaba hacia la tierra como si quisiera escapar de la casa. Yo estaba arrodillada, intentando girar una llave oxidada, cuando escuché una voz a mi espalda ofreciéndose a ayudar, con la naturalidad de quien ya sabe que será aceptado. Se presentó con una sonrisa tranquila,
ni invasiva ni tímida. Dijo que vivía a pocas calles, que había visto mi casa muchas veces al pasar, que le gustaban las construcciones antiguas. Nada sonó fuera de lugar. Me pidió permiso antes de tocar nada. Observó el problema con atención y en pocos minutos el goteo se detuvo. Demasiado eficiente para alguien que solo había ayudado alguna vez. Le agradecí, intercambiamos nombres y pensé que ahí acabaría todo. Sin embargo, se quedó un rato más, hablando de cosas irrelevantes. El clima cambiante del barrio, lo rápido que estaba creciendo la zona, lo difícil que era encontrar casas con alma. Esa última frase quedó flotando entre nosotros, incómodamente precisa. Yo asentí, sin ofrecer información extra. Había aprendido a medir mis palabras. Durante las semanas siguientes, Mateo empezó a aparecer con una regularidad curiosa. Coincidía conmigo en la tienda de la esquina. Pasaba casualmente mientras yo barría el porche. Se ofrecía a cargar algo pesado o a recomendarme un técnico. Nunca insistía. Nunca se quedaba más de la cuenta. Eso era quizás lo más inquietante. Su habilidad para irse antes de que yo quisiera que se fuera. Su interés parecía centrado en mí, no en la casa. Al menos en apariencia. Me preguntaba cómo me sentía viviendo sola allí, si no me resultaba difícil mantener todo, si no me daba miedo el avance de las obras cercanas. Lo hacía con tono preocupado, casi protector. Yo respondía lo justo, agradecida pero reservada. No quería parecer descortés, pero tampoco ingenua. Una tarde acepté tomar un café con él en la cocina. Se sentó frente a mí, observando el espacio con respeto, como quien entra en territorio ajeno con cuidado. Me escuchó hablar de mi abuela, de la herencia, de lo difícil que había sido decidir quedarme. No interrumpió, no opinó, solo asentía, atento, demasiado atento. Me sentí comprendida, y eso me incomodó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mateo tenía la habilidad de estar disponible sin parecer ansioso. Si le decía que no necesitaba ayuda, aceptaba sin discutir. Si una semana no lo veía, volvía a aparecer con una excusa lógica. Nunca hablaba de su trabajo con detalles. Lo mencionaba de pasada, como algo sin importancia. Decía que se dedicaba a proyectos, una palabra amplia, cómoda, fácil de olvidar. Mis amigas reaccionaron de inmediato cuando les hablé de él. Demasiado correcto, dijeron. Demasiado oportuno. Yo defendí su presencia con argumentos débiles, más por necesidad que por convicción. Después de todo, ¿qué tenía de malo conocer a alguien amable? Me prometí observar sin juzgar, escuchar sin entregarme del todo. Había momentos en los que Mateo parecía leerme. Sabía cuándo callar, cuándo hacer una broma ligera para aliviarme, cuándo ofrecer una mirada cómplice. Eso me hacía bajar la guardia. Y aún así, cada vez que se iba, sentía que algo quedaba fuera de su sitio, como un objeto apenas desplazado que uno no recuerda haber tocado. Una tarde me llevó unos planos antiguos que había encontrado por casualidad en un mercado de libros. Decía que le habían recordado mi casa. El gesto era atento, casi romántico. Yo le agradecí, pero al revisar los papeles, noté que no eran tan casuales como él suponía. Correspondían exactamente a la época en que se construyó el terreno. No dije nada. Sonreí. Guardé los planos en la carpeta azul, junto a mis documentos. Fue en ese momento cuando empecé a sospechar que nuestro encuentro no había sido tan fortuito como me había gustado creer. No tenía pruebas, solo una intuición persistente, una incomodidad suave pero constante. Mateo seguía siendo encantador, considerado, presente justo cuando parecía necesitarlo. Y yo, aún consciente de ello, seguía abriendo la puerta cuando llamaba. Porque a veces el peligro no entra con violencia, sino con una sonrisa oportuna y una paciencia demasiado bien calculada. Al principio quise convencerme de que exageraba, que era normal que alguien curioso hiciera preguntas, que mirara alrededor con interés. Pero la diferencia entre la curiosidad genuina y la observación calculada es sutil. Y yo empecé a notarla en los silencios de Mateo más que en sus palabras. Dejó de mirarme a mí y empezó a mirar la casa. No lo hizo de golpe. Fue gradual, casi elegante. Un comentario aislado sobre una viga, una pregunta casual sobre la antigüedad del suelo,
Una observación aparentemente inocente sobre cómo la humedad siempre aparece en los mismos puntos. Nadie que no hubiera estudiado el lugar con atención habría notado esos detalles. Yo vivía aquí desde siempre y a veces se me escapaban. A él, no. Una tarde, mientras caminábamos por el pasillo, se detuvo a contar los pasos entre dos paredes. Fingió hacerlo distraído, como si estuviera pensando en otra cosa. No dijo nada después, pero aquella medición invisible quedó suspendida en el aire. Seguí caminando, como si no lo hubiera visto, aunque por dentro cada músculo se tensaba. Empezó a hacer preguntas sobre los límites del terreno. No directas, no obvias. ¿Ese muro lo construyó tu abuela o ya estaba? ¿Sabes si el jardín siempre tuvo este tamaño? Yo respondía con vaguedades estudiadas. Decía que no estaba segura, que nunca me había interesado demasiado la parte técnica. Mentía con soltura, aprendiendo sobre la marcha. Él asentía, aceptando mis respuestas sin cuestionarlas, pero no sin registrarlas. Mateo tenía un talento particular para el silencio. A veces se quedaba callado más de lo necesario, observando cómo reaccionaba yo. No me preguntaba, esperaba. Ese era su método. Yo hablaba entonces, incómoda, llenando huecos que no debía llenar. Al darme cuenta de eso, cambié la estrategia. Dejé que el silencio pesara. Dejé que fuera él quien se moviera primero. Con cada visita, su mirada se volvía más precisa. Sabía qué habitaciones permanecían más frías, dónde el piso cedía apenas bajo el peso, qué ventanas cerraban mal. Un día mencionó los cimientos. Lo hizo como quien comenta el clima. Debe de haberlos reforzado alguien hace años, dijo. Yo sentí un pinchazo seco en el estómago. Eso no figuraba en ningún plano visible, solo en documentos que yo no había compartido. Esa noche casi no dormí. Empecé a observarlo yo. No su voz ni sus gestos obvios, sino los detalles mínimos. Cómo anotaba cosas mentalmente, cómo desviaba la conversación cuando yo le hacía preguntas concretas sobre su vida, cómo cambiaba el tema si yo mencionaba ofertas de compra previas. Nunca decía que no sabía. Decía, no es simple, o eso depende. Frases abiertas, resbalosas. Había algo quirúrgico en su interés. Cuando me ayudaba con alguna reparación menor, no se enfocaba solo en el problema visible. Buscaba lo que lo rodeaba. Tocaba las paredes, comprobaba la resistencia, miraba más allá de lo necesario. Yo lo dejaba hacer. No porque confiara, sino porque quería entender hasta dónde llegaría. Una tarde lo sorprendí observando la casa desde el exterior, con los brazos cruzados y una expresión ausente. No estaba admirándola, estaba evaluándola. Al darse cuenta de mi presencia, sonrió de inmediato, como si pudiera activar esa máscara a voluntad. Dijo algo trivial, un comentario bobo sobre la luz del atardecer. Yo sonreí también. Dos actores sosteniendo un diálogo que ya no era inocente. No hablé con nadie de mis sospechas. No porque no tuviera con quién, sino porque sabía que, dichas en voz alta, perderían fuerza. Necesitaba pruebas, o al menos una certeza interna que no se desmoronara ante una explicación razonable. Mateo no había hecho nada abiertamente incorrecto. Solo estaba demasiado atento. Empecé a guardar mejor los documentos. Cambié la carpeta azul de lugar. Cerré con llave cosas que antes no lo estaban. Hice pequeñas pruebas, dejé caer información falsa y observé su reacción. No reaccionaba. Eso era lo más revelador. Simplemente archivaba. Comprendí entonces que Mateo no estaba improvisando. Nadie observa así por impulso. Nadie calcula sin propósito. Él no solo veía la casa, la estaba leyendo. Y yo tenía la incómoda certeza de que en su mente ya no era únicamente mi hogar, sino una posibilidad, un recurso, una pieza avanzada en un tablero que yo apenas empezaba a distinguir. Aún así, seguí dejándolo entrar. Porque si él era el observador, yo tendría que convertirme en algo más difícil de anticipar. Y esa decisión, silenciosa y peligrosa, empezó a tomar forma exactamente allí, entre sus preguntas suaves y mis respuestas incompletas. La transformación no fue brusca, fue insistente, como una gota cayendo siempre en el mismo punto hasta desgastar la piedra. Mateo empezó a hablar de cuidado con una frecuencia que al principio podía confundirse con afecto.
Yo dejé que lo hiciera. Escuché, asentí, fingí alivio. Era más sencillo permitir que creyera que avanzaba. Todo comenzó con comentarios suaves sobre mi cansancio. No puedes con todo sola, decía mirando las paredes desconchadas como si fueran un reproche silencioso. Luego pasó a sugerir mejoras específicas. Refuerzos, estudios técnicos, revisiones legales, siempre enmarcado en una preocupación genuina por mí, nunca por la casa. Ese era su mayor acierto. Y su mayor error. Trajo abogados a la conversación como quien recomienda médicos. No para vender, aclaraba rápido, casi ofendido ante la idea. Solo para asegurar que nada ni nadie pueda perjudicarte. La palabra asegurar se volvió recurrente. Asegurar el futuro, asegurar el patrimonio, asegurarme a mí. Cada vez que la pronunciaba, yo sentía que algo se cerraba un poco más. Empezó a hablar de unir esfuerzos, de lo difícil que era llevar sola una propiedad con tanto valor en una zona tan codiciada. Usaba datos reales, cifras exactas que yo nunca le había dado. No tiene sentido que cargues sola con esta responsabilidad, repetía. Me ofrecía soluciones empaquetadas como favores, poderes notariales temporales, firmas preventivas, acuerdos por si acaso. Siempre había un por si acaso. Yo dudaba en público, me mordía el labio, fruncía el ceño, decía que tenía que pensarlo. Él reaccionaba con comprensión estudiada, nunca se enfadaba. Eso habría encendido alarmas evidentes. En cambio, añadía halagos. Decía que admiraba mi fortaleza, mi lealtad a los recuerdos familiares, mi inteligencia al no precipitarme. Me hacía sentir especial justo antes de empujar un poco más. Cada documento que mencionaba venía acompañado de una explicación tranquilizadora. No te compromete a nada. Esto es reversible. Confía en mí. La última frase empezó a molestarme. No porque desconfiara ya de él, eso estaba decidido, sino porque quería que creyera que aún tenía margen para convencerme. Hubo una noche especialmente reveladora. Estábamos cenando cuando mencionó que, con ciertos permisos firmados, todo sería más rápido si algún día yo necesitaba tomar una decisión importante. No especificó cuál. Yo dejé los cubiertos sobre la mesa un segundo más de lo necesario. Él lo notó. Retrocedió un paso, suavizó el tono, habló de amor, de apoyo, de estar en esto juntos. Ahí entendí que la presión no era un error, sino una estrategia ajustada. Probaba, retiraba, volvía a probar. Medía mis reacciones como había medido los pasillos. No quería asustarme, quería cansarme. Que firmar pareciera descanso, que delegar pareciera alivio. Fingí necesitarlo. Empecé a pedirle opinión con más frecuencia, pero siempre sobre cosas pequeñas. Lo miraba como quien busca respaldo. Él respondía encantado, seguro de que aquel gesto era una grieta definitiva. Yo sonreía y tomaba nota mental de cada palabra, de cada prisa mal disimulada, de cada frase que se repetía cuando creía que no lo escuchaba. La casa parecía participar del teatro. Se dejaba mostrar vulnerable. Una filtración gire, una puerta rebelde allá. Mateo aprovechaba cada problema como prueba de su discurso. Yo le agradecía su preocupación. Le decía que sin él estaría perdida. Y en parte lo decía con verdad. No porque dependiera de él, sino porque gracias a su insistencia por fin veía el plan completo. Ya no había dudas. Mateo no quería protegerme. Quería acceso. Control legal envuelto en cuidado emocional. No pretendía arrebatar de golpe. Quería que yo misma le entregara las llaves, convencida de que era la decisión correcta. Cada vez que me ofrecía un documento, yo pensaba en la carpeta azul. En las fechas, los nombres, los detalles que él ignoraba, pensaba en lo fácil que sería decirle que no, y en lo infinitamente más provechoso que sería dejarlo creer que el sí estaba cerca. Así que acepté hablar de firmas, de poderes, de futuros compartidos, no porque confiara en él, sino porque ya había entendido algo esencial. Quien presiona cree estar ganando terreno. Y yo necesitaba que siguiera presionando, que avanzara, que se expusiera lo suficiente como para no poder retroceder cuando la casa, y yo con ella, decidiéramos cerrar la trampa. La revelación no llegó con dramatismo ni con una escena cuidadosamente preparada. Llegó de la forma más peligrosa posible, por descuido, y quizá por arrogancia.
Estaba en el dormitorio, buscando una carpeta vieja que sabía que no existía, cuando escuché voces en el jardín. Mateo había salido a atender una llamada y no cerró del todo la puerta corrediza. No presté atención al principio. Su tono era bajo, profesional, distinto al que usaba conmigo. No decía mi nombre, decía números. Me acerqué sin hacer ruido. No fue curiosidad, fue instinto. «Sí, ya está casi lista», dijo. «No, no sospecha. La casa está peor de lo que aparece en los registros. Justamente por eso conviene acelerar. El terreno es limpio. Los papeles antiguos esconden lo mejor». Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Mateo seguía hablando, tranquilo, confiado. Mencionó estudios de suelo, márgenes de inversión, tiempos de negociación. Luego dijo el nombre de la constructora, la misma que había colocado vallas en la esquina hacía meses, la misma que había enviado cartas informativas, la misma que llevaba años intentando comprar silenciosamente cada propiedad de la manzana. Todo encajó con una claridad brutal. El encuentro oportuno, el interés medido, los silencios, las preguntas técnicas. Yo no era una coincidencia, era un proyecto. Retrocedí antes de que pudiera verme. Cerré la puerta con cuidado, apoyé la espalda en la pared y respiré hondo. No sentí rabia, sentí algo mucho más estable, certeza. No había espacio para la duda ni para la interpretación benévola. Mateo no se había enamorado de mí. Se había acercado porque yo era el último obstáculo rentable. Volví a la mesa del comedor y abrí la carpeta azul. Revisé cada documento como si lo hiciera por primera vez. Los límites exactos del terreno, las cláusulas heredadas, las disposiciones que mi abuela había incluido casi con paranoia. En ese momento la entendí mejor que nunca. No había sido desconfianza. Había sido previsión. Mateo entró minutos después, sonriendo, como si nada hubiera ocurrido. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Dije que estaba cansada. Era verdad, pero no de la forma que él imaginaba. Estaba cansada de fingir ignorancia. A partir de ese instante, la actuación cambiaría. Durante los días siguientes, confirmé lo que ya sabía. Un nombre repetido aquí, una llamada apresurada allá, referencias demasiado técnicas para alguien supuestamente ajeno al negocio inmobiliario. No lo confronté. Nunca. La confrontación habría sido un regalo. Él aún creía controlar el ritmo, el acceso, el desenlace. Yo empecé a sonreír más. Me mostré agradecida, más cercana, incluso vulnerable. Le hablé del miedo a perder la casa, del peso de sostenerla sola. Le pregunté qué haría él en mi lugar. Mateo respondió con alivio. El plan avanzaba según lo previsto, según su previsto. Lo observé con otros ojos, ya no como una amenaza ambigua, sino como alguien que había subestimado el terreno en el que se movía. No entendió nunca que la casa no era solo una propiedad antigua. Era un archivo vivo. Cada grieta, cada documento, cada recuerdo tenía valor estratégico. Y yo los conocía todos. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por la magnitud de lo que se abría ante mí. Tenía dos opciones: exponerlo y cerrar la puerta de inmediato, o hacer algo más complejo, más arriesgado y definitivo. Si elegía lo segundo, tendría que sostener la farsa hasta el final. Dejar que creyera en su victoria. Permitir que invirtiera tiempo, dinero, seguridad. Pensé en el sonido del auto detenido frente a la casa. En esa escena futura, que todavía no había ocurrido pero que ya sentía inevitable. Pensé en mi abuela, en su manera silenciosa de preparar cada cosa con años de anticipación. Cuando Mateo me sugirió, días después, que confiara del todo en él, asentí sin vacilar. Lo miré como alguien enamorado mira a quien cree su refugio. Y en ese instante supe que había elegido. No iba a huir, no iba a vender, no iba a confrontar, iba a jugar. Y esta vez, el terreno no iba a ser suyo. Decidir jugar no fue un momento heroico, ni una revelación luminosa. Fue silencioso, casi administrativo. Me levanté una mañana, preparé café, abrí las ventanas y entendí que a partir de ese día cada gesto mío tendría un doble fondo. No iba a improvisar, iba a ejecutar. Me volví más cercana a Mateo de una manera cuidadosamente dosificada.
no exagerada, no torpe, lo suficiente para que se sintiera elegido. Empecé a escribirle primero, a pedirle que se quedara un poco más, a contarle inseguridades reales mezcladas con otras estratégicamente exageradas. El miedo a quedarme sola, el cansancio de luchar contra constructoras invisibles, la duda sobre si mi abuela había tenido razón o solo miedo al cambio. Mateo respondió como esperaba, relajándose. Su cuerpo empezó a ocupar el espacio con más confianza. Ya no pedía permiso para opinar, asumía. Traía propuestas más claras. Hablaba de plazos concretos, de inversiones posibles. Yo asentía. Hacía preguntas ingenuas. Pedía que me lo explicara como si no entendiera nada. Nada alimenta más el ego de alguien que cree tener ventaja que sentirse indispensable. También cambié mi lenguaje corporal. Más contacto visual, más silencios compartidos, más gestos que podían interpretarse como afecto. No mentía del todo. Simplemente dejé que sacara conclusiones que yo nunca afirmé. Mateo empezó a hablar del futuro usando el plural. Yo nunca lo corregí. Lo más delicado fue fingir confianza sin entregar nada real. Acordamos revisar documentos más adelante. Programamos reuniones que siempre se postergaban por algún detalle. Yo parecía avanzar, pero apenas milímetros. Eso lo tranquilizaba. Creía que el proceso era lento por mi carácter, no por resistencia. Mientras tanto, yo organizaba todo. Consulté con un notario antiguo, uno que había conocido a mi abuela. No le mencioné a Mateo. No pregunté de forma directa, solo confirmé posibilidades, márgenes, tiempos. Quería saber hasta dónde podía estirar la cuerda sin romperla. La respuesta fue clara. Tenía margen. Mucho más del que Mateo imaginaba. Empecé a anotar fechas, llamadas, comentarios. Todo quedaba registrado, no por paranoia, sino por orden. Un juego largo exige memoria precisa. Y yo necesitaba recordar cada promesa que él creía inconsecuente. Mateo empezó a invertir más tiempo. Pasaba por la casa incluso cuando no había motivo. Hablaba por teléfono sin ocultarse del todo. Ya no temía mis oídos. Creía que yo estaba dentro, emocionalmente comprometida, legalmente a punto de estarlo. Esa fue su mayor distracción. Una noche me habló de riesgos personales. Dijo que estaba apostando mucho por esto. Yo no pregunté qué era esto. Él asumió que lo sabía. Le tomé la mano. Le dije que confiara en mí. Fue suficiente. Desde ese día, bajó la guardia de una forma irreversible. Yo, en cambio, vivía en estado de atención constante. Cada mañana evaluaba si algo había cambiado en su actitud. Cada noche repasaba el equilibrio entre cercanía y distancia. Sabía que un paso en falso podía arruinarlo todo. Pero también sabía que retroceder ya no era opción. El juego estaba en marcha porque él lo creía ganado. La casa empezó a parecerle más suya, y yo dejé que eso ocurriera. Le pedí que me acompañara a revisar presupuestos. Lo dejé opinar sobre reformas mínimas. Comenté como al pasar que quizá una inversión inteligente la haría más segura. Él captó la señal de inmediato. Sus ojos brillaron con un entusiasmo que se le escapó por primera vez. Ese brillo me confirmó algo esencial. Mateo no estaba preparado para perder. No concebía ese escenario. Y las personas que no imaginan la derrota son las que menos la resisten cuando llega. A veces, sola en el cuarto, me preguntaba si estaba soportando demasiado. Si la cercanía fingida no acabaría contaminándome de verdad. La respuesta siempre era la misma. No estaba interpretando a una víctima. Estaba interpretando a alguien que confía porque ha decidido hacerlo. Eso me blindaba. Elegir el juego significaba algo más que engañar a Mateo. Significaba aceptarme a mí misma en un lugar incómodo, el de quien observa, espera y permite que el otro se hunda por su propio peso. No había violencia en eso. No había venganza emocional, solo consecuencia. Cuando Mateo empezó a hablar de reformas mayores, entendí que ya había cruzado el punto de retorno. Invertir era comprometerse. Y yo estaba lista para dejarlo avanzar un poco más. Porque quien cree controlar el tablero suele olvidar algo fundamental. No basta con mover las piezas. Hay que saber de quién es realmente la mesa. La palabra reforma empezó a circular entre nosotros como una promesa compartida. Mateo la pronunciaba con entusiasmo contenido, como si ya pudiera ver la casa terminada
aunque todavía estuviera cubierta de polvo y grietas. Yo lo escuchaba con atención genuina. Asentía despacio, dejaba que su imaginación avanzara antes que los hechos. Era importante que creyera que la idea había nacido de ambos. Primero llegó el arquitecto, luego el ingeniero, después los obreros. Mateo se encargó de todo con una eficacia que habría resultado admirable si no fuera tan reveladora. No comparó demasiadas opciones. Sabía exactamente a quién llamar. Observé cómo tomaba decisiones rápidas, firmes, demasiado informadas para alguien ajeno al negocio. Yo fingí alivio, incluso gratitud. Le dije que sin él no me habría atrevido. La casa cambió de ritmo. Cada mañana despertaba con el sonido de herramientas, con voces ajenas recorriendo pasillos que solo conocían susurros antiguos. Me dolió, en un nivel íntimo, ver cómo levantaban el suelo del salón o cómo abrían paredes que siempre habían estado cerradas. Pero también entendí que esa invasión era necesaria. Cada golpe era una apuesta suya. Cada mejora, un lazo más fuerte atándolo al lugar. Mateo pagaba sin dudar. Materiales de buena calidad, refuerzos completos, revisiones profundas de cimientos. Lo escuchaba hablar de revalorizar la propiedad, de potencial oculto. Yo prefería no usar esas palabras. Decía que la casa estaba agradecida. Él se reía, creyendo que era una forma ingenua de ver las cosas. Nunca intentó corregirme. La transformación fue rápida. Demasiado. En pocas semanas, lo que antes era un deterioro contenido, ahora era una estructura firme, clara, casi luminosa. Las grietas desaparecieron. La humedad cedió. El jardín, antes descuidado, empezó a tomar forma. Todo eso estaba financiado por alguien que no podía presentar esa inversión como propia. Y eso era clave. Yo seguía sin firmar nada relevante. Cuando Mateo insinuaba la necesidad de formalizar para evitar problemas, yo respondía que quería esperar a que la obra estuviera terminada. Decía que no sabía manejar bien las cosas incompletas. Él aceptaba. Aunque se le tensaban los hombros por segundos, sabía que presionar demasiado pronto podía asustarme. Creía que el cierre era inevitable. Mientras tanto, yo seguía anotando. Fechas exactas de pagos, nombres de empresas, conversaciones sueltas que los obreros tenían sin saber que yo escuchaba. La casa era ahora un punto de encuentro, y todo punto de encuentro deja rastros. Cada decisión de Mateo quedaba documentada sin que él lo supiera. Empezó a comportarse como propietario sin serlo. Daba órdenes incluso cuando yo estaba presente. Explicaba mi casa como si fuera un proyecto suyo. Refería mejoras en primera persona. Yo no lo corregía. A veces incluso lo miraba con admiración fingida. Eso lo tranquilizaba. Confirmaba su narrativa interna. Estaba invirtiendo en algo que pronto le pertenecería, al menos en la práctica. Hubo discusiones menores, sobre colores, sobre disposición de espacios. Yo cedía siempre en lo superficial. Elegía batallas que no importaban. Cada concesión alimentaba su sensación de control. No notó que en lo esencial jamás había cedido un centímetro. Las noches se volvieron más tensas para mí. Dormía poco, alerta. No por miedo a Mateo, sino por el peso de sostener la mentira constante. La trampa no era agresiva, era pasiva. Consistía en dejar que el otro avanzara convencido de que lo hacía por decisión propia. Y eso exige paciencia extrema. Cuando por fin la reforma entró en su etapa final, Mateo estaba eufórico. Caminaba por la casa como quien revisa una victoria antes de tiempo. Hablaba de celebraciones, de brindar cuando todo estuviera listo. Incluso insinuó vivir allí un tiempo. Yo sonreí. Dije que ya veríamos. Esa ambigüedad le parecía tímida, no estratégica. Lo que Mateo no entendía, y nunca entendería, es que cada capa de pintura, cada refuerzo, cada mejora legalmente pagada por él, fortalecía mi posición. La casa se valorizaba sin que su nombre apareciera en ningún papel. Su inversión se volvía real y totalmente vulnerable. El día que retiraron los últimos andamios, me quedé sola en el salón. Toqué las paredes nuevas, respiré hondo. La casa seguía siendo ella misma, solo que más fuerte, como yo. Supe entonces que ya no había vuelta atrás. Mateo había construido la versión perfecta de una casa que jamás sería suya, y sin darse cuenta, había convertido su mayor seguridad
El dinero, los contactos, la prisa, en la base exacta de su derrota. La trampa no estaba en la reforma. La trampa era creer que invertir equivalía a poseer. La urgencia apareció cuando todo parecía haber salido bien. Fue casi imperceptible al inicio, una ligera rigidez en la mandíbula de Mateo, una pausa incómoda antes de sonreír. La reforma avanzaba según lo planeado. La casa estaba prácticamente terminada. Y sin embargo, algo en él empezó a tensarse, como si de pronto comprendiera que el tiempo ya no jugaba a su favor. Empezó a hablar de plazos con una insistencia nueva. Ya no eran sugerencias suaves, sino recordatorios constantes. Sería bueno cerrar esto cuanto antes. No conviene dejar asuntos legales en el aire. Las cosas claras evitan problemas. Yo asentía, pero retrasaba. Siempre había un detalle pendiente, una duda razonable, una fecha que no me resultaba cómoda. Mateo todavía sonreía, pero su paciencia comenzaba a mostrar fisuras. Hubo una primera discusión real. Nada violento, nada explícito, solo un cambio de tono. Alzó un poco la voz cuando mencioné que quería revisar de nuevo ciertos documentos. Dijo que estaba exagerando, que confiara en él. Me pidió que no fuera tan desconfiada. Lo dijo como un reproche disfrazado de cansancio. Yo bajé la mirada. Interpreté el papel de quien se siente culpable. Él respiró hondo, se disculpó a medias, dijo que estaba bajo mucha presión, y lo estaba. Mateo había invertido demasiado para retroceder. Lo sabía yo y lo sabía él. Cada euro gastado, cada llamada hecha en nombre de un proyecto que aún no controlaba, lo acercaba al precipicio. Esa conciencia lo volvía más imprudente. Empezó a vigilarme sin darse cuenta. Preguntaba dónde estaba cuando salía. Quería saber con quién hablaba. Disfrazaba el control como preocupación. La línea era peligrosa. Un paso más, y todo podía venirse abajo. Yo mantuve el equilibrio actuando con precisión quirúrgica. Mostraba nerviosismo, pero no rechazo. Daba argumentos emocionales, no legales. Decía que el peso me estaba superando, que necesitaba tiempo para asumir tantos cambios. Mateo alternaba entre la comprensión y la irritación. A veces me abrazaba con torpeza, como si ese gesto fuera suficiente para cerrar el asunto. Otras veces se alejaba, hablaba por teléfono más de la cuenta, caminaba por la casa como si midiera algo invisible. Hubo una mañana en que me exigió una firma, así, sin rodeos. Dijo que era un documento simple, que no implicaba nada serio, que era irresponsable seguir postergándolo. Lo miré largo rato antes de responder. Dejé que el silencio se expandiera. Vi pasar por su rostro una especie de miedo breve, casi infantil. Entonces retrocedí un paso y le dije que lo haría, pero no ese día. Necesitaba dormirlo una noche más. Esa noche no dormí. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque sabía que él ya sospechaba, no de la verdad, sino de la resistencia. Mateo no pensaba que yo lo estuviera engañando. Pensaba que yo estaba tardando demasiado en rendirme. Esa diferencia era crucial. Mientras creyera que se trataba de tiempo y no de voluntad, seguiría avanzando. La casa, terminada y silenciosa, parecía contener la respiración conmigo. Cada habitación nueva tenía un eco distinto, más limpio, más frío. A veces sentía vértigo. Pensaba en lo fácil que sería cerrar la historia ahí, decirle todo, terminar con la tensión. Pero sabía que hacerlo antes de tiempo significaría perderlo todo. Él necesitaba exponerse un poco más. Mateo empezó a cometer errores, contradicciones pequeñas, menciones a personas que yo no conocía, frases que revelaban una prisa que ya no podía ocultar. Una tarde dejó escapar que arriba estaban preguntando por resultados. No aclaró quiénes. No hizo falta. La tensión creció hasta volverse física. Yo despertaba cada mañana con la sensación de caminar sobre una cuerda floja. Sonreía, abrazaba, prometía vagamente. Todo mientras evaluaba si ese sería el día en que él perdería el control del todo. Sabía que si eso ocurría, tenía que estar lista para cerrar el juego de inmediato. Y aún así, lo dejé avanzar un paso más. Porque en ese punto entendí algo definitivo. Ya no estaba jugando para defenderme. Estaba jugando para que él no tuviera salida. Mateo había cruzado la línea peligrosa sin notarlo.
Su urgencia lo había vuelto torpe. Y cuando alguien se vuelve torpe en un juego que cree dominado, lo único que queda es esperar el momento exacto de mostrarle que la cuerda floja siempre fue suya. Elegí el día con la misma frialdad con la que otros eligen una fecha en un calendario. No fue impulsivo ni emocional. Tenía que ser cuando todo estuviera terminado, cuando no quedara polvo en el aire ni excusas pendientes. La casa debía verse perfecta, irreprochable, irrefutable. Mateo llegó esa tarde convencido de que venía a cerrar. Lo noté desde la forma en que estacionó el auto, demasiado recto, demasiado seguro. Traía una carpeta bajo el brazo. No la azul, esa nunca la tuvo, sino una nueva, gruesa, llena de copias y promesas. Sonreía con alivio anticipado. Había pasado de la ansiedad al optimismo sin darse cuenta de que ese cambio era prematuro. Caminó por la casa como si ya fuera suya. Tocó una pared, comentó el acabado. Hizo un chiste sobre lo bien que había quedado todo gracias a nosotros. Yo asentí en silencio. Lo dejé hablar. Lo dejé sentarse. Le preparé café, como tantas otras veces. Cada gesto cotidiano lo tranquilizaba. Nada altera menos a alguien que la normalidad justo antes del abismo. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, la misma donde meses atrás yo había extendido mis documentos con miedo. Ahora no sentía ninguno, solo una calma rigurosa, casi matemática. Mateo abrió su carpeta y empezó a explicar. Firmas, poderes, plazos, todo sonaba definitivo. Yo esperé a que terminara. Antes, dije con suavidad, quiero aclarar algo. Él levantó la mirada, sorprendido pero no inquieto. Asintió magnánimo. Ese gesto suyo, el de concederme espacio, fue casi tierno. Casi. Saqué mi carpeta azul y la coloqué sobre la mesa. No hice aspavientos. No levanté la voz. Simplemente la abrí. Empecé a hablar con el tono de quien recita datos que no admiten discusión. Le hablé de fechas exactas, de intentos anteriores de compra, de nombres que él había mencionado sin darse cuenta, del notario que conocía la historia completa del terreno. Luego mencioné la llamada que había escuchado. No reproduje sus palabras. No era necesario. Bastó con nombrar la constructora. Mateo parpadeó una vez, luego otra. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. La sonrisa se congeló. La seguridad abandonó su postura. Por un segundo, buscó una escapatoria verbal, alguna frase ensayada. No la encontró. Seguía hablando cuando entendí que ya no me escuchaba. Estaba reconstruyendo mentalmente cada paso, cada gesto, cada confianza mal depositada. No lo interrumpí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo cuando terminé. El silencio es implacable cuando está lleno de sentido. ¿Desde cuándo?, preguntó al fin. No respondí de inmediato. Cerré la carpeta azul con cuidado. Crucé las manos. Desde antes de que te relajaras, dije. Desde que creíste que ibas por delante. No hubo gritos. No hubo negaciones teatrales. Mateo entendió algo fundamental en ese instante. No había nada que negociar. Había perdido no solo la propiedad, sino la narrativa. Todo lo que había construido, emocional, legal, económico, se sostenía sobre la idea de que yo era más débil, más lenta, más manejable de lo que realmente era. Intentó apelar a lo único que le quedaba, lo personal. Dijo que sí había sentimientos, que no todo había sido un plan. No lo dudé. Las personas pueden sentir y manipular al mismo tiempo. Eso no cambia el resultado. Le expliqué, con una calma que me sorprendió incluso a mí, que cada inversión hecha había sido su elección, que nunca firmé nada vinculante, que legalmente él era solo alguien que había decidido mejorar una casa que no le pertenecía, por confianza, por prisa, por soberbia. Lo observé encogerse, no físicamente, sino por dentro. Algunos hombres se rompen sin hacer ruido. Mateo fue uno de ellos. Su mirada perdió foco. Asintió varias veces, sin saber muy bien a qué. Comprendió que no había salida elegante. «Tienes que irte», dije finalmente, no como amenaza, como conclusión. Mateo se levantó despacio. No recogió su carpeta. No la necesitaba ya. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Antes de salir, se detuvo un segundo, como si esperara algún gesto mío. No se lo di. Cuando la puerta se cerró, no sentí victoria inmediata.
Sentí algo más profundo. Cierre. El tipo de cierre que solo llega cuando uno se mantiene de pie hasta el final, sin bajar la voz, sin pedir permiso. La casa estaba en silencio. Una quietud limpia, nueva. Yo seguía allí, con todos los documentos, con todas las decisiones tomadas. Mateo había entendido demasiado tarde que durante todo ese tiempo no fue él quien me observó a mí. Fue yo quien lo dejé avanzar, hasta quedarse sin mundo donde apoyarse. El sonido de la puerta al cerrarse no fue estruendoso. Fue seco, definitivo. Aún así, permanecí inmóvil varios segundos, como si el aire necesitara tiempo para reajustarse a la nueva ausencia. No suspiré. No me apoyé en la pared. Simplemente me quedé allí, escuchando lo que quedaba cuando alguien se va sin nada. Mateo no volvió a llamar. Su silencio fue tan absoluto que casi resultó respetuoso. Durante los días siguientes, revisé cada rincón de la casa, no por necesidad, sino por confirmación. Todo seguía en su lugar. Cada documento intacto, cada firma inexistente, exactamente donde debía estar. La trampa había funcionado no porque fuera astuta, sino porque él había hecho casi todo el trabajo. Con el paso de las semanas, empecé a notar las repercusiones indirectas. Un abogado que canceló una cita que nunca había pedido, un rumor tenue en el barrio sobre una constructora que se había retirado del proyecto. Nada escandaloso, nada público. Las derrotas reales rara vez lo son. Se deslizan, silenciosas, dejando espacios vacíos donde antes había planes. La casa comenzó a vivir de otra manera. Ya no se sentía vigilada. Las habitaciones renovadas dejaron de parecer extrañas y empezaron a integrarse a la memoria del lugar. El jardín, ordenado y firme, volvió a ser mío. Algunas noches me sentaba en el salón con una taza de té y pensaba en mi abuela. En lo que habría dicho al ver todo eso. No la imaginaba sorprendida. La imaginaba asintiendo, como quien reconoce una jugada correcta. A veces me pregunté si había sido cruel. No por haberlo engañado, sino por haberlo dejado creer, durante tanto tiempo, que ganaba. La respuesta llegaba siempre con la misma claridad. No le quité nada que no hubiera decidido apostar. No hubo violencia, no hubo abuso, solo una diferencia de lectura del tablero. Mateo había confundido acceso con posesión, cercanía con derecho, inversión con dominio. Y yo permití que lo hiciera porque sabía que corregirlo antes de tiempo solo lo habría vuelto más cauteloso, no más justo. No volví a saber de él directamente, pero sí lo suficiente. Un puesto perdido. Una reputación erosionada por una operación fallida que nadie quiso mencionar en voz alta. No sentí alivio al enterarme. Tampoco culpa. Comprendí que su caída no era producto de esta historia, sino de una forma peligrosa de moverse por el mundo. Yo solo había sido el punto donde esa forma dejó de funcionar. La carpeta azul volvió a su lugar original, no como escudo, sino como archivo cerrado. Ya no la revisaba obsesivamente. Sabía que estaba ahí, y eso bastaba. La casa, sólida y renovada, respiraba con una tranquilidad nueva. Había resistido sin endurecerse, como yo. Una mañana, mientras limpiaba una de las ventanas nuevas, me descubrí sonriendo sin razón concreta. No era felicidad eufórica, era algo más exacto. Coherencia. Todo estaba donde debía estar. Yo también. Entendí entonces que no había ganado una guerra ni derrotado a un enemigo. Había evitado convertirme en una víctima pasiva de una historia que otros querían escribir por mí. Elegí leerla completa, entender sus reglas y decidir cuándo terminaba. La casa no se vendió. Yo tampoco. Y mientras cerraba la puerta cada noche, ya no como defensa sino como hábito, supe que esa vieja estructura, ahora firme, seguiría en pie, no solo por los refuerzos visibles, sino por algo más difícil de detectar. La certeza de que, cuando el mundo intenta avanzar sin permiso, a veces la mejor respuesta no es resistir, sino dejarlo avanzar justo hasta donde ya no puede regresar.